Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea, cuenta el apóstol o el evangelista San Marcos, en el primer capítulo. Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Es un discurso dirigido a personas no solo judías, sino también gentiles. Justo después del encarcelamiento de Juan Bautista por parte de Herodes Antipas, contexto como dramático, estamos hablando de una predicación riesgosa. Ya le supuso la cárcel y terminará siendo el martirio del Bautista, y eso que Juan era solo el precursor. Si eso hicieron con el heraldo, podríamos decir, ¿qué harán con el anunciado? Y tú, Señor, asumes la llegada de tu hora, y tu predicación será el testimonio de tu ministerio valiente hasta la muerte en el Calvario. ¿Cómo empieza entonces esa predicación de Jesús? Tomando el testigo de su profeta, continuando la misma invitación del precursor. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Esa es la invitación que la Iglesia nos hace al comienzo de un año nuevo, un nuevo periodo cronológico. Nos muestra a Jesús que se mueve en el ámbito de la voluntad divina y no de las conveniencias humanas. Jesús que anuncia esa llegada del reino, el reino de Dios, que podríamos resumir es Él mismo. Hasta entonces esa palabra reino de Dios, o como menciona Mateo, reino de los cielos, que dicen más probablemente son las palabras que usaba Jesús para referirse a Él, se entendía como la realeza de Dios. Algún exégeta resume la suma de todas las esperanzas del pueblo de Israel para el futuro. Con el tiempo, esto había ido tomando una perspectiva política, como lamentablemente suele pasar cuando se va perdiendo la fe. Y ha sucedido también en la teología católica, ¿no? Denuncia Ratzinger en su momento con el marxismo. Y entonces esa deriva política terminó siendo nacionalista en algunos ambientes, donde como que la voluntad de Dios era pues el bienestar socioeconómico de su pueblo y no su salvación, ¿no? Y entonces eso lo vemos, pues que algunos discípulos también quedaron influidos con esas perspectivas humanas. Bueno, los mismísimos hijos de Zebedeo pedirán buenos puestos en su gloria, ¿no? Es uno de los motivos para que Jesús presente como actitudes claves las mismas que eran el secreto del mensaje de Juan Bautista: la conversión y la fe. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse. Conversión en primer lugar. Jesús ubica su predicación, decíamos, en Galilea, al norte, poco lejos de toda esa influencia política de las autoridades religiosas judías, con más auditorio gentil, pagano, más apta para recibir su mensaje sin la existente persecución de los fariseos, de los saduceos, del Sanedrín. Pero también porque quizás ahí está la gente más necesitada y mejor dispuesta para recibir su mensaje. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse. Metanoia es la palabra griega que habla de esto, y que algunos pensaban que era como una especie de cambiar de idea, ¿no?
pensar de otra manera, pero no, es mucho más. Otro exégeta explica que se refiere al giro de vida, que quiere cambiar de forma radical la dirección de la existencia. Esto en las autopistas lo vemos cuando dice retorno. El conviértanse no es cambio de carril, ¿no? Conviértanse es retorno, es cambio radical. Juan Pablo II habla de esa conversión permanente de la vida cristiana. Una frase muy bonita dice que el cristiano ha de vivir in statu conversiones, en un estado de permanente conversión. Y bueno, la Iglesia como buena madre, al inicio de un nuevo periodo cronológico, nos invita a recordar estas palabras tuyas, Señor. Está cerca el reino de Dios, conviértanse. Se ha cumplido el tiempo. Se trata de un cambio, dice el escritor que debe tener repercusiones en la vida práctica. Te lo pedimos, Señor, que nos ilumines. ¿Cómo quieres que se concrete esa conversión que nos pides ahora? Y una manera de entenderlo muy sugerente, estamos hablando de Galilea, donde está comenzando todo, como veremos al final, las primeras llamadas. Ya la semana pasada la liturgia nos había puesto a considerar Juan Bautista, que dice, este es el Cordero de Dios, y ponía a los mejores discípulos suyos a que siguieran a Jesús, en concreto a Andrés y a Juan. Más tarde traerían a Andrés a su hermano Pedro y Juan a su hermano Santiago, que es un poco lo que veremos hoy en esta descripción de Marcos. Galilea, el sitio de la llamada. Cuando acabe todo esto, como vemos estamos empezando, pero los buenos narradores ya desde el principio tienen ahí como el núcleo de todo lo que viene. Como hemos visto, ese ambiente dramático de persecución, de dificultad, de Juan ya en la cárcel, pues nos muestra la perspectiva en la que se mueve la predicación de Jesús, que terminará, aunque sea un spoiler, como todos sabemos, en la muerte en el Calvario. Pero bueno, no será eso el acabose, no será la última palabra. Luego vendrá después la resurrección, el triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Pues a ese tercer día Jesús resucitado se aparece a las santas mujeres. ¿Y qué les dirá? Les dirá, vuelvan a Galilea. Ese es el Evangelio de Pascua. Y en los últimos años, en varias ocasiones, el Papa Francisco ha recordado ese mandato. Una manera muy bonita de recordar esta conversión de la que estamos hablando. Vuelvan a Galilea. Después de todas las vicisitudes de la vida de entrega, de todos los cansancios, las contradicciones, las lluvias, las tempestades, las inundaciones, los milagros, las curaciones, pero sobre todo después de la pasión y la muerte de Cristo, de ese fracaso aparatoso de la vocación que humanamente podría no considerar fue lo que supuso para aquellos discípulos 3 años perdidos siguiendo a un hombre que terminaría maldito. Maldito el que cuelga del madero, dice el Deuteronomio. Como decíamos, 3 días más tarde se encontraría el significado de la esperanza, ¿no? Porque Jesús triunfaría. Pues desde ese momento del triunfo, ¿qué les dice? Vuelvan a Galilea. Vuelvan al primer momento. Es lo que nos dice ahora, ¿no? Volver al primer llamado. Hay por ahí, hace muchos años, una publicidad creo que era un restaurante, un desodorante, ¿no? Femenino. Y entonces decía, si un hombre que nunca has visto antes de repente te regala flores, eso es esta cosa, ¿no? Y entonces decía, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Bueno, esas propagandas cursis ayudan también para llevarla a la oración, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos, no? Volvemos al primer llamado. Esa es una muy buena conversión. Reconstruir la identidad desde ahí. ¿Qué quería Dios? ¿Qué me ha dado? ¿Cómo le he correspondido? ¿Qué le he negado? Porque esa es nuestra verdadera intimidad, nuestra historia con Él. Que forma parte incluso, pues nos lo han recordado, el camino a preparar el centenario de la obra, también pensarlo institucionalmente, pero pensarlo
de cada uno, eso de pasado, presente, futuro. Mirar el pasado reconciliándose con él, ¿no? Y mirar lo que ha pasado. Han pasado cosas muy buenas, y darle gracias a Dios por tantas cosas buenas como el Señor nos ha dado. Es que es el mejor camino, el camino que se recorre de la mano de Dios, el mejor compañero de viaje, con el que no hay riesgo. Obviamente hay cruz, pero el triunfo está asegurado. Gracias, Señor, por el pasado, por todo lo bueno. Perdón, porque también forma parte de ese volver a Galilea, de ese ir a analizar nuestra vida, a mirarla con Él. Pues que hemos sido incoherentes, que hemos fallado muchas veces, que hemos pecado. Perdón, es lo que hemos aprendido en Álvaro. Gracias por lo bueno, perdón por lo malo. Gracias por todos tus dones, perdón por mi falta de correspondencia. Y afrontar con ilusión, con esperanza, sobre todo con esperanza, en virtud sobrenatural, el futuro. Ayúdame más. Jesús lo dirá a las mujeres después de resucitar, que vuelvan a este momento, cuando todo comenzaba. Pues vamos ahora en nuestra oración, cuando empezamos nuestro itinerario de seguirte, Señor, por las páginas del Evangelio, al inicio de un nuevo periodo cronológico. Y nos puede servir la predicación pascual del Papa Francisco al respecto. Como les decía, un par de años lo ha hecho. Él insiste en el significado de esa indicación de Jesús. Vuelvan a Galilea, significa volver a los orígenes. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Porque precisamente en Galilea había comenzado todo. Allí tu Señor encontraste y llamaste por primera vez a los discípulos. Por tanto, ir a Galilea significa volver a la gracia originaria. Hay un punto de camino que habla, de camino no, es Cristo que pasa, esa homilía sobre la vocación cristiana, la primera de todas, que no tiene desperdicio. Un punto en que San José María dice, como, bueno, en otras ocasiones dice, si cada uno de nosotros se pusiera a contar su historia, pues todos veríamos que es sobrenatural, que es muy de Dios. Pero bueno, como es un rato de oración, en una meditación, se trata de que cada uno de nosotros hable con Dios y recuerde ese momento, ese tiempo, aquel llamado. Un día, dice en el número 1 de Cristo que pasa, no quiero generalizar, ábrele tu corazón al Señor y cuéntale tu historia. Quizá un amigo, un cristiano corriente igual a ti, te descubrió un panorama profundo y nuevo, siendo al mismo tiempo viejo como el Evangelio, con su ejemplo, con su vida, con su amistad, o directamente con sus palabras. ¿Tú no has pensado entregarte a Dios? Te sugirió la posibilidad de empeñarte seriamente en seguir a Cristo. Vamos recordándolo y le damos dando gracias a Dios. Te sugirió la posibilidad de ser apóstol de apóstoles. Tal vez perdiste entonces la tranquilidad, que es muy buena señal de que Dios está detrás de aquello. Y no la recuperaste, convertida en paz, hasta que libremente, porque te dio la gana, como le gustaba decir a él, que es la razón más sobrenatural, respondiste que sí a Dios. Y vino la alegría, recia, constante, que solo desaparece cuando te apartas de Él. Bueno, esto es volver a Galilea, al lugar donde comenzó todo. Volver a la gracia originaria para agradecerle al Señor. Cuántos regalos, cuánta gracia. Gracias tibi Deus, gracias tibi. Esto es la identidad fundante, ¿no? Esto es lo que yo soy. Que Jesús, desde antes de crear el mundo, dice San Pablo, me llamó. Claro, en Dios el tiempo se ve de otra manera, pero mirándolo de tejas para abajo, una manera de entenderlo es, primero me llamó y después creó el mundo para que esa llamada fuera realidad. Nos eligió antes de crear el mundo para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Gracia originaria. Esto, dice el Papa, significa recuperar la memoria
que regenera la esperanza. Es como hacen a veces los ingenieros, de fortalecer los cimientos. El edificio tiene que estar ahí sólido y esta es la máxima solidez, el fundamento de nuestra entrega. Recuperar la memoria que regenera la esperanza, la memoria del futuro con la que hemos sido marcados por el resucitado. Sí, porque el edificio está claro que también cuando San José María escribe, hace por ejemplo Vilatever, la sede central de la obra, esto es para que dure siglos, no es hacer ahí un chusito, no, esto va a durar siglos, entonces hay que usar buenos materiales, ¿no? Definitivos, porque esto es la obra de Dios. Entonces el edificio de nuestra vocación también, ¿no? No es como, a ver qué pasa estos 5 años, estos 10 años, este periodo, ¿no? Es por toda la eternidad. Y por eso vuelvo a la base, a la memoria del pasado, para regenerar el futuro, la esperanza, con la que hemos sido marcados por el resucitado, o sea, porque el triunfo está asegurado. La gracia de Dios infinita. La Pascua del Señor nos lleva a nuestro pasado de gracia, nos hace volver a Galilea, allí donde comenzó nuestra historia de amor con Jesús, donde fue el primer llamado. Ese llamado que estamos recordando, ¿no? Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios, conviértanse. Es decir, dice Francisco, nos pide que revivamos ese momento. Es un muy buen tema de oración. Muy bueno cuando uno le piden alguna tertulia que cuente su historia, porque es verlo permanentemente vivo. Y las nuevas generaciones pues también se dan cuenta que son historias verdaderas y que se sigue repitiendo. Y lo que fue un drama para uno hace 20, 30, 50 años, pues es el mismo drama que ellos están viviendo ahora y que la fidelidad que ven en estos mayores, pues será la que ellos repetirán en el futuro. Nos pide que revivamos ese momento, esa situación, esa experiencia en la que encontramos al Señor. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Nuestra historia es de amor, no es de una inercia. Pues nos apuntamos a un cuento y ahí estamos, en una institución, con unas personas concretas, no es mucho más. Es una llamada de amor, del amor con mayúscula. No es una historia de amor entre otras posibles, es la gran historia. La historia del amor con mayúscula que me flechó desde la eternidad, que me trajo al mundo para esto. Yo para esto nací, para esto he venido al mundo. Por eso es importante revivirla, retomarla, agradecerla. Cuando encontramos al Señor, cuando sentimos su amor, cuando recibimos una mirada nueva y luminosa. Y por eso un diálogo muy bueno es, ¿cómo fue tu vocación? ¿No? Entonces alguien dirá, no, pues, ¿qué palabras del Evangelio te removieron? ¿Qué ejemplo de la vida de Cristo, o de la vida de la Virgen, o de algún santo? Cuando uno me decía, ¿no? Pues aquello de el que pierda su vida, la ganará. Porque entonces dirá, bueno, quedaste marcado por eso. Tu llamado era a perder la vida. ¿Cuánto has perdido la vida? ¿Qué te estás guardando ahora? ¿No? Hace tantos años te dijo que lo perdieras y ahora ¿la has perdido verdaderamente o tienes ahí tu reservita? Otro dirá que fue, qué sé yo, estoy pensando gente concreta. Otro me decía, hombre, la oración del huerto, cuando Jesús le dice al Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Bueno, o sea que Dios te llamó así, para que respondieras de esa manera. ¿Le estás respondiendo así ahora, décadas más tarde? No se haga lo que yo quiera, Señor, sino lo que quieras tú. Obviamente, ya sin esos ímpetus juveniles, sin esa pasión ardorosa del comienzo, ya con la gravedad de los años, pero con la misma ilusión, sabiendo que Dios no se echa para atrás, que Dios no nos retira su gracia, que Dios al contrario cada vez ayuda más. Nos pide que revivamos ese momento cuando sentimos su amor, cuando recibimos una mirada nueva y luminosa sobre nosotros mismos. Otro me dirá que
escuchando aquella famosa canción de tú me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, que el Señor se sirve de aquello, de aquella mirada, como dice también el Evangelio, que miró al joven rico, poniendo en él los ojos, le amó. Y que Juan Pablo II decía, queridísimos jóvenes, cómo quisiera que experimentaseis vosotros esa misma mirada de amor de Jesús. Una mirada nueva y luminosa sobre nosotros mismos. Pecadores, miserables, lo que quieras, pero amados por Dios desde la eternidad, llamados por Él para ser santos e inmaculados por el amor. Una mirada nueva y luminosa sobre la realidad. Amamos al mundo apasionadamente, también esto forma parte de ese renovar el centenario, de preparar el centenario, renovar nuestra mirada, la mirada sobre nosotros, no nos miramos con esa óptica acusadora, diabólica, sino con esa óptica misericordiosa divina, a nosotros mismos y a la realidad. Amamos al mundo apasionadamente, con injusticias, con pecado, con todo lo que vemos, pero realidad divina, que Dios quiso hacer suya, que Dios quiso encarnar, y que entonces amamos con pasión, apasionadamente. Una mirada nueva y luminosa sobre la realidad, sobre el misterio de la vida. Hermanos y hermanas, para resurgir, para recomenzar, para retomar el camino, un nunchepi, ¿no? Vuelvo a empezar, conviértanse, una metanoia, necesitamos volver siempre a Galilea. Para que no sea un cambio de carril, ¿no? Para que sea un retornemos, vayamos al inicio, volvamos a mirar. Y allí, por eso también en la obra, será mirar el carisma original, qué fue lo que el Señor le decía a San José María, qué fue lo que él dejó escrito, qué fue lo que... Y entonces vamos pristinando mensajes claves de lo que Dios quería y dejando cosas accidentales, lo que es accidental, pero yendo a lo fundamental, a lo esencial, a lo sustancial. Entonces, eso es la fidelidad dinámica. Nos damos cuenta que hay cosas a las que nos hemos aferrado, pues que ya no tienen sentido, ¿no? Bueno, es que estamos en el siglo XXI, ¿no? No estamos en 1975, ¿no? Ni en 1964, ni en 1928, ¿no? Entonces, pues en ese entonces no había inteligencia artificial. Bueno, ahora hay que santificar la inteligencia artificial. Bueno, un reto nuevo, ¿no? Una maravilla. La amamos apasionadamente. Tendrá sus retos, pero tendrá también sus maravillas. No al encuentro de un Jesús abstracto, ideal, sino a la memoria viva, a la memoria concreta y palpitante del primer encuentro con Él. El Padre habla mucho del tema de Benedicto XVI, que el cristianismo no es seguir una idea o una ideología, como el mismo Benedicto lo decía, ¿no? ¿Qué pasa con esa fe que es uno el que se la construye? Pues que es una ideología. No, la nuestra es un escuchar la iniciativa divina, responderle, comprenderla, permanecer con Él, con una persona, no con unas ideas, sino una persona viva, no con un Jesús abstracto, ideal, sino vivo. La memoria concreta y palpitante del primer encuentro con Él. Por ese sentido del Jesús resucitado que conserva sus llagas, ¿no? Bueno, es que esto es una carne viva, resucitada, gloriosa, pero que carga en sí lo que padeció por nosotros, el amor que nos ha tenido. Mirad qué amor tan grande nos ha tenido, queriendo que nos llamemos hijos y que lo seamos. Sí, para caminar debemos recordar. Para tener esperanza debemos alimentar la memoria. Y esa es la invitación, concluye el Papa. Recuerda y camina. Si recuperas el primer amor, el asombro y la alegría del encuentro con Dios, esa llamada a la fe, esa llamada a la conversión, irás hacia adelante. Recuerda y camina. Entonces por eso el Señor dice, se ha cumplido el tiempo, el reino está cerca, convertíos. Y creed en el Evangelio. Conviértanse y crean.
La conversión a la que tú, Señor, nos llamas es una invitación relacionada con la que vemos en la primera lectura, que ponen ahí en paralelo, que es la de Jonás, ¿no? Una convocatoria de la penitencia, pero no con promesa de salvación, sino con amenaza de castigo divino. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Tú, en cambio, Señor, anuncias una buena nueva. Se acerca el reino. Conviértanse no para evitar el castigo, conviértanse para acoger el don que he venido a traer. El gozo, el evangelio, la buena nueva, la alegría del evangelio, como le gusta decir al Papa. Acójanlo, recíbanlo. Crean. Entonces estamos hablando de esperanza en el futuro, pero con esa fe, esperanza y amor. Fe en lo que el Señor nos ha dado. Fe tradicionalmente se ha entendido mucho pues como en lo objetivo, en los contenidos, en la revelación, en las enseñanzas de la Iglesia, que son muy bonitas y que efectivamente hay que profundizar en ellas, hay que estudiarlas, hay que transmitirlas. Pero también en el siglo pasado la teología le ha dado una vuelta, que es lo que estábamos diciendo, de acoger a la persona, no solo las ideas, sino la persona viva. Y entonces lo que ya la fe no es solamente la fe de los contenidos objetivos, sino también la fe subjetiva, la dimensión subjetiva de la fe, dijéramos, ¿no? La misma fe que tiene una manifestación objetiva y unas dimensiones también subjetivas de fe personal. Esto pues autores como Murú, como Mounier, como Guardini, pues han ahondado en ella y han enriquecido bastante la concepción católica de la fe, mostrando el valor de la fe en alguien antes que la fe en algo, y por lo tanto como adhesión a una persona que comunica, que revela, y entonces como dijéramos complementando la perspectiva anterior que privilegiaba la fe como conocimiento de un contenido. Ambas perspectivas contribuyen a una correcta comprensión de la fe, dirá Tanzelaniti, como se percibe en la relación que hay entre las declaraciones del Concilio Vaticano I y las del Concilio Vaticano II. ¿Cómo ve la fe San José María? Pues como una donación a Dios, como una adhesión firme, como un abandono confiado a su palabra. Esa es la fe por la cual se cree, pero también como una dimensión objetiva que se preocupa por creer y transmitir con fidelidad todo cuanto la Iglesia propone en materia de fe. La fe que se cree. Por eso lo pedía cada día en la misa: Señor, aumentanos la fe, la esperanza y la caridad. Una manera concreta de vivir lo que Jesús nos está diciendo en el Evangelio: conviértanse y crean. Y ya para terminar, la tercera dimensión que trae este Evangelio es la llamada propiamente de los primeros 4 discípulos junto al mar de Galilea o de Tiberíades, que medía unos 21 por 11 kilómetros y estaba a unos 200 metros debajo del nivel del Mediterráneo. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar. Eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Echando las redes en el mar, trabajando en su trabajo cotidiano, en su trabajo profesional. Tú, Señor, los invitas a seguirte para que sigan siendo pescadores, pero ya no de peces para la mesa, sino de seres humanos para el reino de Dios. Dice Nilka, el exégeta, que esa expresión pescadores de hombres es original de Jesús. Refleja ciertamente la praxis misionera de la comunidad, pero es de Jesús con toda seguridad. Con la palabra se hace claro que el seguimiento desemboca en una tarea especial, la de conquistar a los hombres por medio de la misión. Entonces Jesús nos invita a convertirnos, a creer y a ser apóstoles, a anunciar, a acercar las almas a Cristo. Pues se nos ha acabado el tiempo. Hace poco en Suecia pasó que querían hacer, el cardenal Arbolerius quería hacer como una nueva misión allí en ese sitio tan difícil, y entonces contrató a un antiguo pastor luterano que se había convertido al catolicismo, Ulf Ekman.
Entonces, que hiciera una campaña de evangelización en Suecia, nada fácil. Y entonces aquel hombre decía, cada católico tiene 1 o 2 amigos en su barrio o en el trabajo que pueden tener interés en la fe. Y es de ahí de donde hay que comenzar. Ahora, la gran estrategia, ¿no? Pues, apostolado personal de amistad y confidencia. 1 o 2 amigos, como Andrés con Pedro, como Juan con Santiago, como Felipe con Natanael. Hace como 20 siglos, pues igual ahora nosotros tenemos la misma tarea, anunciar, hemos hallado al Mesías. Y invitarlos al banquete de bodas del Cordero para que se acerquen a él. Pero se nos acabó el tiempo, se nos invita a tener esa respuesta generosa y también inmediata. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante se verá que no fue una decisión irracional, cuando Pedro resuma su actitud ante el maestro diciendo, ya ves que nosotros lo dejamos todo y te seguimos. Bueno, a la Virgen Santísima, que es la Reina de los Apóstoles, le pedimos que nos alcance esa gracia para que escuchemos la llamada de Jesús a la conversión, a la fe en el Evangelio y a ser pescadores de hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.